Adelante, Jesús, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu introducción, que en realidad esta frase que has dicho iba a ser mi conclusión, así que a ver cómo ahora hago para llegar a la misma conclusión contando lo que os quería contar. Y bueno, muchas gracias a los organizadores, en particular a la Cámara de Comercio de Bogotá, por organizar este evento, que realmente viene en un momento, creo que fundamental, para la Unión Europea, pero también por lo que he estado escuchando hasta ahora para Colombia. El Pacto Verde es ahora mismo la prioridad número 1 de la Comisión Europea y quiere responder no solamente a la crisis climática que vivimos, sino a 4 crisis medioambientales que están relacionadas. Una es el cambio climático, llevamos hablando de ella en este evento desde el principio, bien conocido. La segunda es la crisis de la biodiversidad, que has explicado perfectamente en tu introducción. La tercera es el uso excesivo de los recursos, y ello incluye también recursos madereros. El doctor Manuel Guzmán Genesi hablaba de los graves problemas de deforestación. Este es un problema de uso excesivo de recursos, pero también podemos hablar de extracción de recursos naturales, minas, etcétera, y finalmente la contaminación. Son 4 problemas que están relacionados y unos perjudican a los otros. El cambio climático perjudica la biodiversidad, pero al mismo tiempo la biodiversidad aporta soluciones al cambio climático. Sumideros de carbono, pero también servicios ecosistémicos que nos ayudan a mejorar la calidad del aire, la calidad del agua, a luchar contra el calor urbano en verano, etcétera. Entonces, para la Comisión Europea, el Pacto Verde, como decía, es la prioridad número 1 de la actual Comisión. Pretende ser un enfoque coherente y sistémico que dé respuesta a estas 4 crisis. ¿Por qué digo coherente? Porque muchas veces lo que ha ocurrido con políticas europeas, pero creo que esto es lo mismo en todos los países, es que determinadas políticas con las mejores intenciones, por ejemplo, para desarrollar la energía renovable, han sido perjudiciales para otros ámbitos, por ejemplo, para los bosques o para la biodiversidad. Esto es algo que este Pacto Verde pretende evitar y por ello presenta un principio de no causarás daño. Es decir, una política tiene que ser sistémica, tiene que pensar en cuáles van a ser las consecuencias medioambientales y sociales de esta política. Luego, el Pacto Verde pretende ser también una estrategia de crecimiento. Esto a veces es discutido, cómo podemos tener crecimiento económico infinito si nuestros recursos son finitos, pero la Comisión Europea lo tiene muy claro, tenemos que hacerlo. Y, de hecho, el Pacto Verde es incluso una nueva razón de ser de la propia Unión Europea. Está muy bien, les recomiendo a los oyentes echar una ojeada al discurso que hizo la presidenta von der Leyen ante el Parlamento Europeo cuando tomó su cargo, en el cual explica que para la generación de sus abuelos Europa era la paz en Europa. Para la generación de sus padres era el bienestar. Para otras generaciones, la de mis padres, por ejemplo, era tener acceso a la democracia, a la libertad. Y ahora, para las nuevas generaciones, la idea es vivir en un continente natural y sano. Y esto es lo que quiere hacer el Pacto Verde. Concretamente, ¿qué es lo que propone el Pacto Verde? Tiene diferentes componentes. Uno, muy importante, si no el más importante, es el clima. Objetivo de ser neutros climáticamente para el 2050 y fijar esto en una ley. Para alcanzar este objetivo hay que aumentar el objetivo para 2030 de reducción de emisiones. Hasta ahora es el 40% de reducción de emisiones respecto a 1990, cuando se hizo el protocolo de Kioto. Y se propone que sea al menos un 55%. Esto supone un cambio en los modos de producción y en los modos de consumo radical. Pero para esto se ha hecho un análisis de impacto similar al que explicaba el señor Francisco Cherry, que muestra que en realidad los beneficios sociales, económicos y medioambientales van a ser bastante mayores que los costes. Ojo, esto no se hace fácilmente. Habrá ganadores y habrá perdedores. Y por eso el Pacto Verde tiene un principio de transición justa, que nadie quede atrás,
y se va a destinar dinero, se va a destinar acciones para evitar que las áreas, los sectores que puedan sufrir más, por ejemplo, los que todavía dependen del carbón, puedan hacer una transición justa y sin perder mucho. Esto es para la parte climática. Esto evidentemente conlleva también que se reforme toda la legislación climática y energética europea, como acaba de empezar a hacer ya la Comisión Europea. Pero hay otros elementos. Uno muy importante es el uso eficiente de los recursos. Para eso hay un nuevo plan de economía circular, un nuevo plan de acción. Al mismo tiempo, hay un plan de contaminación cero que todavía no se ha adoptado, se ha dejado para el año que viene, para reducir la contaminación. Y, finalmente, dos acciones, dos estrategias que son muy, muy importantes, que una es la estrategia de biodiversidad, con unos objetivos también cuantificados y unas acciones muy claras para luchar contra esta lucha de la biodiversidad, y una estrategia de la granja a la mesa, que trata de crear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Sabemos que muchas veces la agricultura, al menos en Europa, es uno de los principales contaminantes. Claro, esto, ahora lo que estoy hablando es todo planificación, planes de acción, estrategias. Para esto hace falta luego proyectos concretos, y para esto hay un plan de inversión sostenible que también presentó la Comisión. Con la crisis, como pueden imaginarse los oyentes, ha habido muchas presiones para que se dejara el medio ambiente de lado. Bueno, el Pacto Verde está muy bien, pero bueno, lo dejamos para más tarde, ahora hay que salir de la crisis. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Comisión Europea? No. El Pacto Verde es nuestra estrategia de crecimiento y, por lo tanto, tiene que ser nuestra estrategia de recuperación. Y para eso también se ha creado un nuevo fondo, el Next Generation EU, para que se financie la recuperación de los Estados miembros y la recuperación social de la crisis del COVID. Siempre ligada al Pacto Verde. Es decir, los Estados miembros deberán presentar planes de recuperación, pero respetando estos principios ecológicos, estos principios de no causar daño. Y creo que con esto luego podremos tener más conversación. Creo que con esto ya he podido introducir el Pacto Verde. Gracias. Morten. Jesús, ¿qué tiene la Comisión Europea y no solamente para dar ejemplo de ella misma, con respecto, digamos, a adquisiciones o incluso viajes, procesos mismos propios de la entidad y, por supuesto, de política pública al respecto? Pues, bueno, en todas estas políticas que he ido hablando dentro del Pacto Verde, pero ya antes, porque, bueno, claro, no he mencionado que desde los años 70 la Unión Europea ha ido desarrollando una legislación medioambiental muy fuerte que cubre todos los ámbitos y bastante exitosa, yo diría, ¿no? Las licitaciones públicas representan en Europa aproximadamente el 13% del Producto Interior Bruto. A todos los niveles, no solamente es a nivel de la Unión Europea, sino de los Estados miembros, organizaciones locales, etcétera. 13% es mucho. Si conseguimos que ese 13% sea verde, sea más ecológico, el impacto es fundamental. En diferentes acciones dentro de los planes de economía circular, etcétera, hay diferentes llamamientos a movernos hacia el public procurement, de las licitaciones verdes, pero no es una competencia europea. O sea, no puede la Comisión Europea lo que puede es animar a las instituciones públicas a hacerlo, pero no puede exigirlo. Cada vez hay más recomendaciones, digamos, más fuertes dentro, por ejemplo, del plan de economía circular. Y luego lo que diría es que, pues, desgraciadamente, la propia Comisión Europea, el Parlamento Europeo, no siempre dan ejemplo con sus propias licitaciones públicas. Bueno, ahora estamos teletrabajando, pero yo que trabajo para la Dirección General de Medio Ambiente, la eficiencia energética de mi edificio es bajísima. Así que sí que se ven cada vez más cosas, intentar pequeñas cosas que, bueno, al menos son simbólicas, ¿no? Que en las reuniones no se dé una botella de plástico, este tipo de cosas. Y sí que en las licitaciones públicas de la Unión Europea se intenta hacerlas más verdes,
pues, por ejemplo, vehículos de transporte que son eléctricos para movilidad dentro de la ciudad, etcétera. Pero bueno, no sigue sin ser, seguimos sin dar ejemplo, vamos. Bueno, y como el panel que sigue es el compromiso del empresariado colombiano y la agenda de sostenibilidad para una Bogotá región más productiva. Yo les quiero que en un minuto, les quiero preguntar a cada uno, o que en un minuto cada uno nos digan por qué, por qué esta ruta, digamos, de carbono neutralidad, aunque tiene, digamos, matices, en últimas terminó siendo gana-gana también para el sector privado. Entonces, Jesús, empecemos por ti. Bueno, como explicaba antes, la lucha contra la descarbonización, contra estos retos medioambientales que tenemos, tiene diferentes facetas. Yo puedo, por ejemplo, referirme a la economía circular. Ya no se trata de usar solamente menos recursos, de reutilizar o reciclar nuestros recursos. Es una cuestión para muchos países, muchas regiones como la Unión Europea, de garantizar que tenemos esos recursos. Europa no es muy rica en recursos. Muchos de los recursos básicos para tecnologías que necesitamos, como las baterías, las placas solares, los eólicos, vienen de terceros países. Y claro, hemos visto con la crisis del COVID cómo al final hemos sido dependientes de materiales básicos como el alcohol o las mascarillas de otros países. Si dependemos también de materiales básicos y no reutilizamos, no reciclamos los que tenemos, hay un problema de no garantizar la seguridad del suministro. O sea, ya es un problema económico muy, muy claro. Ya no solamente es medioambiental. Cuando la Unión Europea lanzó el primer plan de acción de la economía circular, el objetivo medioambiental era uno de ellos. Los demás eran más bien económicos. Y a nivel europeo, bueno, tengo datos, no creo que haga falta referirme a ellos, pero tenemos datos como desde 2015 se ha creado empleo, se ha traído inversión, ha habido un crecimiento económico, así que creo que se puede demostrar que es un win-win, como decías. Correcto. Y el World Economic Forum, por ejemplo, ha previsto que con esta reactivación dentro de la senda de carboneutralidad y sostenibilidad se pueden volver a recuperar casi la mayor parte de los empleos perdidos durante la pandemia, es decir, casi 400 millones de empleos a nivel global en los próximos años, de manera que hace sentido también desde ese lado. Y por supuesto el acceso a mercados, supongo, Jesús, porque en la medida en que la Unión Europea tenga este pacto verde, también le exigirá de alguna forma, digamos, las mismas condiciones de acceso a aquellos países que quieran exportar sus productos a la Unión Europea. Bueno, muy bien. Si puedo añadir algo, hay un aspecto... Sí, Adriana, también hay un aspecto que hay que tener muy en cuenta, que es la propia formación de los que preparan los pliegos de condiciones. Muchas veces son técnicos que saben mucho de sus campos, pero que igual no saben qué otras tecnologías o qué otras formas más verdes se pueden hacer. Y ahí a nivel europeo vemos que hay un problema muchas veces a nivel local, ¿no? Igual pues se tiene que hacer una gran obra pública y se hace de cemento cuando se podría hacer una obra más cercana a la naturaleza con más beneficios para la biodiversidad, etcétera. Ese aspecto de la formación creo que también es muy, muy importante.